Bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a este horóscopo interactivo para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para cuando estoy haciendo nuevas publicaciones de videos puedas recibir la notificación de que estoy publicando estos videos. En estas cartas, en esta lectura, que es para todos los signos. ¿Y por qué es para todos los signos? Pues porque eres tú quien escoges cuál es el mensaje que quieres recibir. Puedes recibir el mensaje del grupo número 1, el mensaje del grupo número 2 o el mensaje del grupo número 3. Y aquí voy a ir sacando las cartas. Vas a tener un mensaje de parte de tus arcángeles para esta semana. Un mensaje también del espíritu animal. Vas a recibir también un mensaje de las cartas del tarot. A ver qué es lo que viene para ti esta semana. Y también vas a tener un mensaje de las energías con las cartas del tarot de Osho. Así es que puedes ir pensando con cuál de los tres grupos te identificas, cuál de estas tres te llama mucho más la atención, para que de esta manera entonces puedas recibir estos mensajes. Grupo número 1, grupo número 2, grupo número 3. Las energías para esta semana. Si necesitas un poquito más de tiempo para analizarlo y concentrar tus energías, pues presiona pausa y regresa nuevamente a este video. Si tomaste el grupo número 1, el mensaje para ti con la carta del tarot de Osho te habla de una semana en donde tú puedes venir sintiendo cierta presión sobre tus espaldas. Pueden ser también tus pensamientos que están abrumándote, una semana donde tienes muchas cosas que hacer, donde incluso podrías llegar a sentirte de alguna manera u otra que tienes las manos atadas. Esa es la energía que está a tu alrededor. El mensaje aquí te está indicando de que no permitas que nadie te haga sentir de esta manera. De que si te sientes así, que las cosas están un poquito más difíciles, que las cosas se están complicando, que tienes un gran peso sobre tus espaldas, recuerda que todo eso lo vas a poder superar. Pues te voy a sacar una carta más para aclarar esta energía de la represión que algunos pueden estar sintiendo. Vamos a ver. Mira, te sale la carta de lo simple y lo ordinario. Así es que si esta es una semana en donde estás con complicaciones, con problemas, con la mente está dándote muchas vueltas, muchos pensamientos, la respuesta está en hacer las cosas de la forma más sencilla y más natural, más tranquila, con esta carta de lo simple y lo ordinario. Me da el mensaje como de que hay algunos de ustedes que están preocupándose de más por algo, cuando la respuesta la tienes frente a tus narices o la respuesta te va a llegar de una manera que ni lo esperabas. Es como esa energía de no ahogarse en un vaso de agua. Mucha atención con esto. Lo vas a resolver y se resuelve de la manera más tranquila, que luego que esto suceda tú vas a estar así como que no entiendo por qué reaccioné de esa manera, si en realidad todo se resolvió muy rápido. Muy bien. El mensaje de la carta del tarot, te sale la carta del caballero de oros. Esta es una semana en donde podrías estar recibiendo dinero extra. Puede estarte llegando dinero, tal vez esa es parte de la preocupación, que tienes que pagar deudas, tienes que ver cómo haces con ciertas cosas, con esa carta de la represión. E incluso mira, con esta carta del caballero de oros, ahorita que la veo, mis guías me están indicando de que hay algunos de ustedes, si tomaste esta carta del grupo número 1, igualmente puedes ver los tres mensajes si quieres, que hay algunos de ustedes que podrían incluso estarse encontrando dinero tal vez cuando vas caminando por la calle. Siento con esto un golpe de suerte que vas a encontrar dinero o algo que se te había perdido también. ¿Sabes? Ese de que necesitas X cantidad de dinero para pagar algo y de repente empiezas a revisar, a buscar otras cosas dentro de tu armario y encuentras allí un pantalón, una blusa, una camisa y dentro de eso hay dinero allí. Siento que van a encontrar dinero con esta carta del caballero de oros. Muy bien. El mensaje del espíritu animal para ti esta semana te sale el espíritu del búfalo, que para esta semana te da el número de la suerte como el número 10. Y te dice, wow, aquí hay algo de escasez para algunos de ustedes que se va a resolver esta semana. Falta de dinero, falta de algo que te hace falta, efectivamente lo vas a poder resolver. Mira el mensaje que te dice, el universo es abundante y te va a proveer de eso que te hace falta. Así es que muy emocionado por cada uno de ustedes. Una vez más, como te digo, no importa qué signo eres, lo que importa es el mensaje que estás escogiendo. Y ahora vamos a ver cuál es el mensaje del arcángel para ti. Oye, recuerda dejar tus deditos para arriba, compartir este video, es la manera en la cual puedes apoyarme aquí en mi canal. Y el arcángel que te sale esta semana es el arcángel Miguel.
representa la carta del 2 de espadas. Y dice que todo va a mejorar en la medida que tú tomes una decisión. Mira lo que dice aquí. Estás sobreanalizando o pensando mucho en un problema. Justamente el mensaje que salió al inicio de esta lectura para ti, con esa carta de la represión. Y te están indicando acá de que lo vas a poder resolver. No tienes por qué estresarte. Si te encuentras en una posición en donde tal vez tú sientes de que las cosas están bloqueadas, de que las cosas no están avanzando, no tienes por qué preocuparte porque todo va a cambiar y va a cambiar a tu favor con esta carta de el Arcángel Miguel, quien es el arcángel que si tomaste el grupo número 1 te va a estar protegiendo durante esta semana. Así es que habla con el Arcángel Miguel, pídele. En los comentarios déjame saber qué te parece esta lectura y déjame tu nombre y tu país para siempre tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciarlas. Para esta semana, si tomaste el grupo número 2, este es el mensaje para ti. Tienes la carta de la totalidad. Esta es una lectura interactiva en donde tú escoges el mensaje que está destinado para tu alma. Y esto me está indicando de que hay algunos de ustedes que están esperando completar algo. Hay una situación en tu vida en estos instantes, puede ser emocional, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu vida, donde sientes que te falta algo, es necesario poder culminar algo, encontrar algo. Esto podría representarse también en la manera en la cual podrías estar recibiendo una ayuda inesperada para ti esta semana. Siento que alguien se va a estar acercando a ti y te va a estar ofreciendo una ayuda o te va a estar dando algo, un mensaje, un consejo, algo que tú necesites, y esto va a ser un cambio bastante radical en ti, porque una vez que recibas esta ayuda te vas a empezar a sentir como que tienes frente a ti la posibilidad de conquistar todos tus sueños. Siento ese despertar en tu vida, ese despertar que vas a estar teniendo esta semana para alcanzar tus metas, para alcanzar tus proyectos, para no rendirte. Qué buena esa energía, me encanta. El mensaje del tarot para ti esta semana, tienes la carta de el Emperador. Veo que personas de poder durante esta semana, y personas de poder depende, pues es una lectura general, depende qué representa una persona de poder para ti. Pueden ser jefes, pueden ser familiares, tal vez como padres o abuelos que representan figuras fuertes en tu vida. Pero con esta energía del Emperador para ti, yo siento ese mensaje de que incluso si estás trabajando o tienes un jefe o una jefa, ellos podrían durante esta semana empezar a confiar mucho más en ti. Con esto yo veo que te vas a convertir en la mano derecha de alguien importante. Puede ser que tú te vayas a convertir en una persona importante y necesites a tu lado un asistente o una mano derecha. Pero siento de que va a haber ese nuevo cambio para tu vida, en donde ahora alguien de poder va a confiar en ti. Tú vas a ser como esa persona que le escucha, esa persona que le da consejos. Y siento también con eso de que vas a sentirte que tienes poder, de que alguien escucha tus palabras, que alguien escucha tus comentarios. Es como si el jefe o tu jefa en una compañía, antes de tomar cualquier decisión, tuviera que consultarlas contigo. Como si fueses un gran consejero, una gran consejera. Eso es lo que siento para tu vida. Va a ser una semana en donde vas a sentirte o vas a lograr ser un gran consejero, una gran consejera. O si eres tú quien está buscando algún tipo de ayuda, eso podría manejarse de esa manera. Esto podría también representar de que algunos de ustedes quieren hablar con una persona de poder. Esto puede ser una entrevista de trabajo también para esta semana, en donde siento que aquí te quieren dar la mano y te quieren ayudar. Wow, para los que tomaron este grupo número 2, está muy buena esa energía para ti. Recuerda suscribirte, activar la campana, dejarme tus deditos para arriba y apóyame en mi canal compartiendo este video para que podamos llegar a muchísimas más personas. El espíritu animal para ti esta semana, ¿cuál es el mensaje que te da? Es el espíritu del murciélago. Y esto te está indicando de que viene un renacimiento para tu vida. Que las cosas tal vez no las estás viendo desde el punto de vista de directo, las estás viendo como al revés, las cosas no las estás viendo bien. El número divino que te da es el número 5. Tienes que venir un cambio de perspectiva para tu vida. Eso es, a eso me quería referir. De que tal vez has perdido la perspectiva, has perdido el enfoque, y esta va a ser una semana en donde vas a lograr obtenerlo, o alguien tal vez te pueda esforzar un poquito a lograr obtener entonces este nuevo cambio, ver las cosas de otra manera. Y este cambio en tu vida o en la vida de alguien que está presente
en ti es lo que te puede proveer de este gran impulso, de esta gran ayuda. ¿Sabes? Me da esa energía de que tal vez una persona de poder no te veía a ti o no te daba el valor que tú mereces, y esta semana vas a tener ese reconocimiento, por decirlo de esta manera, pero más que todo vas a ver cómo esta persona en tu vida que te ha menospreciado, esta persona que tal vez no ha valorado tu trabajo o tu intento o tu búsqueda de empleo, vas a ver cómo cambia automáticamente su manera de actuar frente a ti. Esto también podría ser una pareja, un familiar, una persona que está en tu vida que va a cambiar su manera de pensar hacia ti. Me gusta. Y un cambio para bien, ¿eh? Vamos a ver cuál es el arcángel que te va a estar acompañando durante esta semana y qué mensaje tiene para ti. ¡Wow! Mira esto, es el arcángel Gabriel, que representa en el tarot a la emperatriz. Y tú tienes aquí el emperador y también te sale la emperatriz con el arcángel Gabriel. ¡Wow! El número divino que te da, el número de la suerte para esta semana es el número 3. Y dice que con esta carta de que es momento de tomar acción, es momento de tomar el control, es momento de convertirte en esta persona de poder. ¿Sabes? También cuando vi estas cartas, es como algunos de ustedes, en tu vida, hay alguien que se está llevando el crédito de las cosas que tú haces. Hay una persona que se está llevando el crédito de todos tus proyectos, de todo tu trabajo, de las cosas que estás haciendo en general. Y siento que aquí va a haber un cambio de perspectiva en donde ahora todo el mundo se va a dar cuenta que eras tú quien ha logrado todo esto. Por darte un ejemplo, una pareja, están casados los dos y uno de los dos es quien logra todo, quien obtiene todas las cosas, quien ha logrado firmar documentos, ha logrado que les otorguen la casa, que les otorguen carro. Uno de los dos es quien lo ha logrado y siento que esa persona eres tú. Pero el crédito se lo lleva tu pareja, no tú. Y ahora esa verdad se va a saber, ahora se va a saber de que al final y al cabo eras tú, siempre, porque siento una energía como de reproche para algunos de ustedes. Podrían ser, por ejemplo, familiares que siempre te reprochan cosas a ti, pero no, y tú te mantienes callada, te mantienes callado porque no quieres estar con esta energía como de problemas o discutiendo porque no te quieren creer. Pero todas esas personas que no te han creído, estoy sintiendo que durante esta semana y las energías que se van a activar para ti, van a quedar con el rabo metido entre las piernas, ¿eh? Tú me disculpas, tú sabes, yo soy bien directo con mis lecturas, pero ellos se van a arrepentir de no haberte creído. Y esta carta de la emperatriz, con esta carta estoy canalizando ese gran mensaje para ti. ¿Sabes? Viene la frase esta, creo que hay una frase que dice como que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, una energía así. Puede ser viceversa también, puede ser que es la mujer la que se está llevando el crédito, puede funcionar de cualquiera de las dos maneras, ¿eh? Pero es la frase que me viene a la mente, ¿sabes? Entonces es como eso. Y puede ser, como te digo, en el trabajo o en tu vida personal. ¡Qué bueno! Vamos a pasar con el mensaje del grupo número 3 para ti. Recuerda dejarme tus deditos para arriba, suscribirte y activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y déjame saber qué te parece esta lectura interactiva en donde ahora tú eres quien escoges el mensaje para tu vida. Tienes que respirar, meditar, decirle a tus ángeles, a tus guías, cuál de estas 3 lecturas aplica para ti, que ellos sienten que esa es tu energía, esa es la que tienes que acoger, o puedes escuchar las 3 también. Si tomaste el grupo número 3, este es el mensaje para ti. Tienes la carta de El Rebelde. Esto me está hablando de una semana en la cual tú podrías estar saliéndote por la tangente, me dijeron así lo estoy escuchando, no tiene que ser tan radical. Esto podría ser una semana en la cual tú podrías estar rebelándote frente a personas de autoridad, podrías estar rebelándote frente a situaciones tal vez de injusticia que estén sucediendo a tu alrededor. Esto no tiene que ser que te va a suceder nada a ti. Puede ser, por ejemplo, que tú quieres protestar o quieres salir a hacer algún tipo de... enviar algún tipo de mensaje. Obviamente, yo les invito a todos a que sigan los reglamentos de la sociedad y todo lo demás. Cuídense, quédense en su casa, no hagan ningún tipo de alborotos en la calle ni nada por el estilo. Tengo que decir eso, pues yo no estoy incentivando a nadie a la violencia. Ustedes quédense tranquilitos en su casa. Pero aquí hay una energía con esta carta en donde siento eso, de que hay algunos que podrían estar rebelándose en contra de algo. Y puede ser algo, pues,
Yo te lo diría como tan sencillo como una situación en tu casa, como tan sencillo como no quieres seguir unas reglas en el trabajo que tal vez esta semana quieran venir a cambiarte los horarios, ponerte un horario tal vez de medianoche que tú dices, pero y entonces esto no tiene sentido, ¿cómo voy a llegar a mi casa? ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo voy a venir para acá? Si hay restricciones para la salida y todo lo demás, ¿sabes? Pueden venir de estos tipos de cualquiera de estos tipos de restricciones, pero siento que te vas a revelar frente a algunas de ellas. Y para cada uno de ustedes puede ser de alguna manera distinta. Ese es el mensaje que percibo para algunos de ustedes con esta carta para esta semana. Que quieres también como romper con lo tradicional. Algunos de ustedes aquí también que tal vez estás pensando en hacer algo muy diferente. Por ejemplo, tal vez en tu país tienen algún tipo de costumbre muy particular o algún tipo de género de música muy particular que, por ejemplo, no se mezcla con otro tipo de música y tú dices, pues no, yo quiero ser un artista y yo quiero crear algo que mezcla dos cosas completamente opuestas. Un género tal vez muy clásico cultural de tu país con algo completamente opuesto que es como que agua y aceite. No concuerdan, pero tú quieres hacerlo, ¿sabes? Siento esa energía de rebeldía por parte de algunos de ustedes, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver cuál es el siguiente mensaje para ti. ¡Wow! Es que ¿están o no están conectadas estas energías? 5 de bastos, conflictos. Y te estoy hablando acá de la rebeldía. ¿Sabes? Este mensaje también podría aplicar para algunos de ustedes tal vez que tienen algún tipo de... Están formando parte tal vez de alguna organización no gubernamental, una ONG, para proteger a los animalitos, para proteger, así como PETA o cualquiera de estas organizaciones. Ustedes pueden formar parte de alguna de ellas. Esto también podría representar, y te lo digo de esta manera, como yo siempre les indico, yo para ustedes quiero solamente lo mejor. Yo te decreto mucha salud, te decreto mucho éxito, que te vaya bien a ti y a tus seres queridos. Mi misión es advertirte de las cosas que pueden venir buenas para que abras los brazos y las recibas, y las no tan buenas para que las esquives. Pero con esto también me están dando la energía de que durante esta semana podría venir, para quienes tomaron este grupo número 3, o si has visto toda la lectura, te lo agradezco, ¿sabes? Como si un sindicato de alguna empresa o de algún trabajo se fuese a rebelar. Y tal vez tú no formas parte de ese sindicato, pero como este sindicato se revela y sale a la calle y cierran y hacen protestas, obviamente tu trabajo se ve afectado. Porque tal vez tú formas parte de esa misma línea o de esa empresa, y como ellos el sindicato sale a la calle, pues tienen que cerrar el trabajo, ¿sabes? Hay una energía de eso. No tiene que ser que tú estás involucrado en eso, ¿no? Y como te indico, una semana para mantener las cosas en paz, en tranquilidad, para evitar confrontaciones. Hay situaciones a tu alrededor que tal vez podrían llevarte a querer hacer o tomar otras cosas que van en contra de lo que te están diciendo, pues a considerar muy bien los pasos que quieres dar. ¿Cuál es el mensaje del espíritu animal para ti? El número divino que te da es el número 43 para esta semana. Puede ser el 34 o puedes sumarlo y te da el número 7, que pueden ser números divinos para tu vida que te dan un mensaje. Y el espíritu del búho esta semana te indica de que vas a poder ver las cosas con claridad. Y eso lo veo también con ese mensaje de que tal vez algunos de ustedes estaban siguiendo algún tipo de práctica, algún tipo de creencia, o estabas creyendo en las energías de alguien, pero siento con esto de que por eso, en base a eso viene la rebeldía, porque se dan cuenta de cuáles son las verdaderas intenciones de alguien, o de un trabajo o de una persona en tu vida. Como son lecturas generales, esto aplica de una manera diferente para cada uno de ustedes. Pero siento ese mensaje de que ahora vas a ver las cosas con claridad, vas a ver cuáles eran las verdaderas intenciones de este trabajo, de esta empresa, de esta persona, de este familiar, de esta persona que gustaba de ti, de tu pareja. Como aplique para tu vida, vas a darte cuenta cuáles son sus verdaderas intenciones, qué es lo que querían hacer, que va en contra de tus creencias, de tus prácticas, de tu moral, y tú dices, no más, me voy a rebelar en contra de esa situación, ¿sabes? Y el arcángel que te va a estar acompañando durante esta semana es el arcángel Rafael. Mira, tienes a Miguel, tienes también a Gabriel y el arcángel Rafael, que están durante esta semana trabajando para ti. Y esta carta representa el 9 de copas. Pide un deseo. Es una semana para que tú pidas. Pero eso sí, te voy a decir, ten cuidado con lo que pides porque se te puede hacer realidad, ¿eh? Tal vez algunos de ustedes lo que van a estar pidiendo es poder ver las cosas con claridad o descubrir cuáles son las verdaderas intenciones de una persona, cuáles son las verdaderas intenciones de tu trabajo, cuáles son las verdaderas intenciones de alguien.
y lo vas a lograr. Esta semana siento que la manifestación en tu vida va a estar muy, muy elevada. No sé si escuchaste el trueno confirmando. Oye, ahí va. Confirmando de que es una semana en donde lo que tú pongas en tu mente lo vas a manifestar, pero así, piensas en alguien y te va a llamar. Hay esa gran probabilidad de que esto suceda para tu vida. Me ha encantado esta energía, muchísimas gracias. Déjame saber si has disfrutado de este interactivo en donde eres tú quien tomas la decisión de con cuál de estos mensajes o de estos grupos de cartas conectas. Te mando un fuerte abrazo, recuerda suscribirte, activar la campana y ayudarme a compartir este video. Te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.